Es muy caro. Dos palabras que hacen que el 70% de los vendedores hagan una de dos cosas: o bajan el precio de inmediato, o se lanzan a defender el producto con una avalancha de argumentos que el cliente ya no quiere escuchar. Y en los dos casos, la venta se muere. Si bajas el precio antes de tiempo, le dices al cliente que tu precio original era inflado, que hay margen de negociación que no mencionaste, y que si presiona un poco más probablemente obtenga otro descuento. No construiste confianza, construiste un comprador entrenado para presionarte cada vez que le vendas algo. Si te lanzas a defender el producto con características y beneficios, el cliente siente que no lo escuchaste, que su preocupación sobre el precio no fue tomada en serio, y esa sensación de no ser escuchado cierra todas las puertas que todavía podían estar abiertas. Fíjate en este detalle. Es muy caro es la objeción más frecuente en ventas de cualquier industria, cualquier precio, cualquier producto. Y también es la más malentendida, porque la mayoría de los vendedores la interpreta como un problema de dinero, cuando en realidad casi nunca lo es. Lo que nadie te cuenta es que cuando un cliente dice es muy caro, en el 80% de los casos no tiene un problema de presupuesto, tiene un problema de percepción de valor, y esos son dos problemas completamente diferentes que requieren dos respuestas completamente diferentes. Confundirlos es exactamente lo que hace que los vendedores bajen precios innecesariamente y destruyan sus márgenes en el proceso. Hoy vamos a cambiar eso. Voy a mostrarte qué significa realmente esa objeción, por qué la respuesta instintiva siempre es la equivocada, y cuál es el proceso exacto para responderla de una manera que no solo salva la venta, sino que la fortalece. Antes de saber cómo responder, necesitas entender qué estás respondiendo, porque si respondes a las palabras en lugar del mensaje real, vas a dar la respuesta equivocada el 100% de las veces. Cuando el cliente dice es muy caro, hay 4 mensajes posibles detrás de esa frase, y cada uno tiene una respuesta diferente. El error del vendedor promedio es asumir que siempre es el mismo mensaje y responder siempre igual. Mensaje 1. No veo suficiente valor para justificar ese precio. Este es el más común con diferencia. El cliente sí tiene el dinero, sí podría pagarlo, pero la ecuación en su cabeza no cierra todavía. El precio que le das supera el valor que percibe en lo que le ofreces, y la solución no es bajar el precio, es aumentar el valor percibido. Mensaje 2. Tengo una referencia de precio más baja de la competencia. El cliente encontró algo que parece más barato, y está usando esa referencia para presionarte o para entender si hay diferencia real entre las dos opciones. La solución aquí no es competir en precio, es ayudar al cliente a entender que está comparando exactamente, porque en la mayoría de los casos no está comparando la misma cosa. Mensaje 3. Realmente no tengo el presupuesto ahora mismo. Este es el único caso donde el problema es genuinamente económico, y es mucho menos frecuente de lo que los vendedores asumen. Cuando el problema es real de presupuesto, la solución no es bajar el precio tampoco, es encontrar una estructura de pago o un punto de entrada diferente que se ajuste a la realidad del cliente sin destruir tu margen. Mensaje 4. Estoy probando si eres negociable. Hay clientes que dicen es muy caro de manera reflexiva, como parte de su estilo natural de compra, no porque realmente tengan un problema con el precio, sino porque siempre negocian todo y quieren ver si tú eres el tipo de vendedor que cede con facilidad. Si cedes inmediatamente ante esta versión de la objeción, el cliente pierde respeto por el valor de lo que vendes, y probablemente también por ti. Lo que nadie te cuenta es que hay una señal muy específica que te dice cuál de los 4 mensajes es el real, y esa señal es la pregunta que el cliente hace justo antes o justo después de decirte que es muy caro. Un cliente que dice es muy caro y no hace ninguna pregunta adicional probablemente está probando si eres negociable. Un cliente que dice es muy caro y pregunta ¿qué incluye exactamente? Tiene un problema de valor percibido. Un cliente que dice es muy caro y menciona un competidor tiene una referencia de precio. Y el cliente que dice es muy caro y habla de su situación financiera tiene un problema real de presupuesto. Leer esa señal correctamente es lo que determina qué respuesta usar. Fíjate en este detalle que tiene implicaciones enormes en tus resultados. Si un vendedor aprende a distinguir estos 4 mensajes y a responder al correcto, su tasa de cierre cuando aparece la objeción de precio sube dramáticamente, no porque tenga magia para convencer, sino porque está resolviendo el problema real en lugar del problema que asumió. Y hay algo más sobre los 4 mensajes que quiero que notes. En la práctica muchas veces se superponen,
Un cliente puede tener una referencia de precio más baja y percibir poco valor al mismo tiempo, o puede estar probando si eres negociable y genuinamente tener una preocupación de presupuesto real. Cuando los mensajes se superponen, la regla es siempre ir primero al de valor percibido, porque si resuelves el valor percibido, los demás mensajes se debilitan solos. El cliente que entiende profundamente por qué tu solución es la correcta para su situación específica tiene mucho menos interés en negociar el precio, porque ya no está pensando en cuánto le cuesta, está pensando en cuánto le cuesta no tenerlo. Esto necesito que lo escuches bien, porque va en contra de lo que muchos gerentes de ventas enseñan, y sin embargo está respaldado por décadas de datos sobre comportamiento del comprador. Bajar el precio como primera respuesta a es muy caro no solo destruye tu margen en esa venta, destruye algo mucho más valioso que el margen de esa venta, destruye la percepción de valor que el cliente tiene sobre todo lo que vendes. Para siempre. Cuando un cliente ve que bajas el precio con facilidad, su cerebro procesa esa información de una manera muy específica. Si bajó tan rápido, el precio original era arbitrario. Si era arbitrario, ¿cuánto más puede bajar? Si puede bajar más, ¿por qué confiaría en que este precio es el correcto? Y una vez que ese ciclo de pensamiento se activa, ya no estás vendiendo valor, estás en una guerra de precios contra ti mismo. Esto es un problema que va más allá de la transacción individual. Los clientes que compraron porque bajaste el precio tienen las tasas de retención más bajas de cualquier segmento, porque compraron por precio, y en el momento en que alguien más tenga un precio más bajo, se van, sin mirar atrás, sin importar cuánto valor real les hayas entregado. Hay una diferencia fundamental entre un cliente que compra convencido del valor, y un cliente que compra porque consiguió un descuento. El primero te defiende cuando la competencia lo llama con una propuesta más barata. El segundo ya está pensando en cuándo llamar a la competencia para conseguir un precio más bajo todavía. Fíjate en este detalle que es crítico para entender la psicología detrás de esto. Cuando un cliente te pide un descuento y tú lo das sin resistencia, no solo estás perdiendo margen en esa venta, estás entrenando al cliente para que te pida descuento en cada transacción futura, porque aprendió que la presión funciona contigo, y los seres humanos repetimos lo que funciona. Lo que nadie te cuenta es que los vendedores que más cuidan sus márgenes a largo plazo no son los que tienen los mejores precios, son los que tienen la mejor respuesta a la objeción de precio, los que aprendieron a mantenerse firmes en el valor mientras ayudan al cliente a entender por qué ese valor justifica el precio. Esa habilidad vale infinitamente más que cualquier descuento que puedas ofrecer. Y quiero agregar algo más sobre el daño a largo plazo de bajar el precio prematuramente que pocas veces se menciona. Hay un efecto en el equipo de ventas que es igual de dañino que el efecto en el cliente individual. Cuando los vendedores de un equipo aprenden que bajar el precio es la respuesta aceptable ante la presión, esa cultura se instala en toda la organización, y desinstalarla requiere un nivel de esfuerzo y tiempo que la mayoría de los gerentes subestima brutalmente. Los equipos que defienden sus precios con consistencia no lo hacen porque tengan los mejores productos, lo hacen porque construyeron una cultura donde el valor se defiende como política, y esa cultura empieza con cada vendedor individual que decide no ceder. Ahora sí vamos a la parte práctica. El proceso que voy a darte tiene 5 pasos, y cada paso tiene una función específica que prepara el terreno para el siguiente. No puedes saltar pasos, no puedes combinarlos, y no puedes hacerlos en un orden diferente sin perder efectividad. Paso 1. Valida sin ceder. La primera palabra que sale de tu boca después de es muy caro no puede ser una defensa del precio, tiene que ser una validación de que escuchaste al cliente. Entiendo perfectamente que el precio es una consideración importante. Eso es todo lo que dices en ese primer momento, no más, no menos. Y después esperas. ¿Por qué esto primero? Porque el cliente que acaba de decirte que es muy caro tiene una necesidad psicológica muy básica antes de poder escuchar cualquier otra cosa, la necesidad de sentir que fue escuchado. Si saltas esa validación y vas directo a defenderte, el cliente desconecta, porque siente que lo interrumpiste para hablar de ti en lugar de escucharlo a él. Paso 2. Diagnostica el mensaje real. Después de validar, preguntas. Para poder ayudarte mejor, cuando dices que es muy caro, ¿lo estás comparando con algo específico, o es más una sensación sobre el presupuesto que tienes disponible ahora mismo? Esa pregunta hace 2 cosas al mismo tiempo. Le demuestra al cliente que no vas a asumir lo que le preocupa, y te da la información que necesitas para saber cuál de los 4 mensajes es el real.
La respuesta del cliente a esa pregunta es todo lo que necesitas para elegir el camino correcto. Paso 3. Responde al mensaje real, no a las palabras. Si el problema es valor percibido, dices, permíteme preguntarte algo. Cuando hablamos de el problema que el cliente describió al inicio, ¿cuánto te está costando ese problema ahora mismo? No en lo que inviertes para resolverlo, sino en lo que te cuesta no haberlo resuelto. Esa pregunta desplaza la conversación del precio al costo, y el costo de no resolver un problema casi siempre supera el precio de resolverlo. Cuando el cliente lo calcula en voz alta, la ecuación cambia. Si el problema es una referencia de la competencia, dices, me alegra que lo menciones, puedo preguntarte qué incluye exactamente esa opción que estás comparando. En el 80% de los casos, cuando el cliente explica lo que incluye la opción más barata, aparecen diferencias significativas que él mismo no había considerado, y tú no tienes que señalarlas de manera agresiva, solo hacer las preguntas que lleven al cliente a verlas solo. Si el problema es presupuesto real, dices, entiendo completamente. ¿Qué pasaría si encontramos una manera de estructurar esto que no requiera la inversión completa desde el primer mes? No estás bajando el precio. Estás encontrando una estructura diferente que respete la realidad financiera del cliente sin comprometer el valor de lo que ofreces. Si el cliente está probando si eres negociable, no cedes inmediatamente, en cambio preguntas, ¿qué tendría que incluir para que el precio tuviera sentido para ti? Esa pregunta invierte el juego. En lugar de que tú estés cediendo valor, ahora el cliente tiene que justificar qué valor adicional necesita para pagar el precio, y esa inversión cambia completamente la dinámica de la negociación. Paso 4. Ancla el valor antes de hablar del precio. Independientemente de cuál sea el mensaje real detrás de la objeción, antes de volver a mencionar el precio tienes que anclar el valor de manera concreta, no abstracta. Lo que acabas de describir como el costo de no resolver esto, es X pesos o X dólares por mes, lo que ofrezco cuesta y, eso significa que en el primer mes ya recuperaste la inversión y el beneficio neto comienza en el segundo. Fíjate en este detalle, los números tienen que ser del cliente, no tuyos. Cuando tú calculas el retorno de inversión con datos que el cliente mismo te dio durante la conversación, el cálculo tiene una credibilidad que ningún número que tú inventes puede tener, porque es su dinero, su problema, su realidad, y tú solo lo organizaste de una manera que él no había visto antes. Paso 5. La pregunta de cierre post-precio. Después de anclar el valor con los números del cliente, haces la pregunta de cierre. Tomando en cuenta lo que acabamos de calcular juntos, ¿el precio sigue siendo la barrera, o hay algo más que necesitas tener claro antes de avanzar? Esa pregunta hace dos cosas. Le da al cliente la oportunidad de decirte si la objeción de precio está resuelta, y si no lo está, te dice qué más hay detrás que todavía no salió a la superficie. Y antes de entrar en los pasos del proceso, quiero reconocer algo que es completamente real. Hay situaciones donde el proceso correcto lleva tiempo y hay conversaciones donde el cliente quiere ir más rápido, donde la paciencia para hacer todas las preguntas de diagnóstico antes del precio puede sentirse forzada. En esos casos la regla es adaptar el ritmo pero nunca saltarse el diagnóstico. Puedes comprimir el proceso, puedes hacerlo más conversacional y menos estructurado, pero no puedes mencionar el precio antes de tener al menos una respuesta clara del cliente sobre el costo de su problema, porque sin esa respuesta, cualquier precio que des va a parecer arbitrario. Hay algo que quiero que entiendas sobre la objeción de precio que cambia completamente cómo la prevenir. La mayoría de las veces que un cliente dice es muy caro, el problema no es el precio, el problema es que el precio llegó antes de que hubiera suficiente valor construido para justificarlo. Es como servir el postre antes de la entrada. El postre puede ser el mejor del mundo, pero si llega en el momento equivocado, la experiencia no funciona. El precio es el postre de la conversación de ventas, llega al final, después de que el cliente ya entiende profundamente el problema que tiene, el costo de no resolverlo, y la solución específica que le propones, no antes. Lo que nadie te cuenta es que la objeción de precio es casi siempre un síntoma de una conversación de ventas que se movió demasiado rápido hacia la oferta, sin haber construido primero la base de diagnóstico y valor que justifica esa oferta. Si tus conversaciones terminan frecuentemente en es muy caro, el problema no empieza cuando el cliente dice esa frase, empieza mucho antes, en el momento en que mencionaste el precio sin haber completado el proceso de construcción de valor. ¿Cómo construyes valor antes de llegar al precio? Con 3 preguntas que tienen que estar respondidas en la mente del cliente antes de que menciones cualquier número.
Primera pregunta que el cliente debe poder responder: ¿cuánto me está costando este problema ahora mismo? No en términos abstractos, en términos concretos, en dinero, en tiempo, en oportunidades perdidas, en clientes que no retienen, en procesos que se repiten. El cliente que no puede cuantificar el costo de su problema no está listo para evaluar el precio de la solución, porque no tiene referencia para comparar. Segunda pregunta que el cliente debe poder responder: ¿qué sería diferente si este problema estuviera completamente resuelto? Esta pregunta conecta al cliente con el resultado que quiere, no con el producto que le vendes. Y cuando el cliente está conectado con el resultado, evalúa el precio como una inversión hacia ese resultado, no como un costo de comprar algo. Tercera pregunta que el cliente debe poder responder: ¿por qué esta solución específica es la correcta para mi situación particular? Si el cliente no puede responder esto con sus propias palabras, no está listo para comprar, no importa cuánto bajemos el precio, porque todavía no entiende por qué lo que vendes es la respuesta correcta para él específicamente. Fíjate en este detalle: cuando las tres preguntas están respondidas en la mente del cliente antes de que menciones el precio, la objeción de "es muy caro" aparece con una frecuencia significativamente más baja, y cuando aparece, es mucho más fácil de resolver porque ya tienes toda la información que necesitas para anclar el valor de manera específica y concreta. Y hay algo más sobre la construcción de valor que quiero que tengas claro: el valor no se construye solo con preguntas sobre el problema, se construye también con la calidad de la escucha que demuestras después de hacer esas preguntas. Un cliente que siente que sus respuestas realmente importan, que el vendedor las usa para personalizar la conversación y no simplemente para avanzar hacia el pitch, ese cliente llega al momento del precio en un estado mental completamente diferente al del cliente que sintió que las preguntas eran solo el protocolo previo al vendedor real. La diferencia entre esos dos estados mentales es la diferencia entre un "es muy caro" que abre una conversación y un "es muy caro" que cierra todas las puertas. Además de bajar el precio de manera prematura, hay 4 errores específicos que los vendedores cometen cuando aparece la objeción de precio, que en lugar de resolver el problema lo amplifican. Los voy a dar todos porque es probable que estés cometiendo al menos uno de ellos sin saberlo. Error 1. Compararte con la competencia de manera defensiva. Sí, pero nosotros incluimos X, y que ellos no tienen. Esta respuesta parece lógica, pero genera un efecto psicológico negativo, porque en el momento en que mencionas a la competencia de manera defensiva, le estás diciendo al cliente que la referencia de precio que tiene es válida, que hay algo real que comparar, y que tú necesitas justificar por qué eres más caro en lugar de simplemente serlo desde una posición de confianza. Los mejores vendedores no comparan, diagnostican. En lugar de "nosotros incluimos X que ellos no tienen", dicen: "puedo preguntarte qué es lo más importante para ti en esta decisión". Y a partir de esa respuesta construyen la diferenciación con las palabras y las prioridades del cliente, no con un listado de características que el vendedor decidió que son importantes. Error 2. Disculparse por el precio. Sé que no es barato, pero créeme que vale la pena. Esta frase parece honesta y cercana, pero comunica algo fatal: inseguridad en el precio. Y cuando el vendedor no está seguro del precio que está cobrando, el cliente tampoco puede estarlo. La seguridad del vendedor sobre el valor de lo que vende es contagiosa en la misma medida en que lo es la inseguridad, y disculparse por el precio infecta toda la conversación con esa inseguridad. Error 3. Dar descuentos sin obtener algo a cambio. Si hay una situación donde un descuento es la respuesta correcta, el descuento tiene que venir acompañado de algo que el cliente da a cambio: un compromiso de volumen, un pago anticipado, una referencia, un testimonio, cualquier cosa que establezca que el descuento no fue simplemente una capitulación ante la presión sino un intercambio de valor real. Esto es un problema cuando no se hace porque el cliente aprende que la presión sola es suficiente para obtener concesiones, y esa lección es muy difícil de desaprender. Error 4. Resolver la objeción de precio con más información del producto. Cuando el cliente dice "es muy caro", la respuesta instintiva de muchos vendedores es agregar más argumentos, más características, más beneficios, más casos de éxito, como si la cantidad de información pudiera compensar la diferencia de precio. Pero el cliente que dice "es muy caro" no necesita más información sobre el producto, necesita claridad sobre si el valor que ese producto le da justifica lo que va a pagar, y esa claridad no viene de más datos, viene de las preguntas correctas que lo ayuden a calcular ese valor por sí mismo. Lo que nadie te cuenta es que estos 4 errores comparten la misma raíz:
El vendedor está respondiendo desde su necesidad de cerrar en lugar de desde la necesidad del cliente de entender, y esa diferencia de origen produce diferencias enormes en los resultados, porque el cliente detecta cuando le están atendiendo versus cuando le están usando, y reacciona completamente diferente a cada uno. Voy a dejarte con esto. Es muy caro no es una sentencia de muerte para la venta, es una invitación a tener una conversación más profunda sobre valor, y los vendedores que entienden eso no le temen a esa frase, la esperan, porque saben que en ese momento es cuando la venta real comienza. La próxima vez que un cliente te diga es muy caro, no bajes el precio, no te lances a defender el producto. Respira, valida, diagnostica el mensaje real detrás de las palabras, ancla el valor con los números del cliente, y después pregunta si el precio sigue siendo la barrera, porque en la mayoría de los casos, cuando haces ese proceso correctamente, ya no lo es. Lo que nadie te cuenta es que dominar la objeción de precio no es solo una habilidad de ventas, es una declaración de confianza en el valor de lo que ofreces. Y los vendedores que tienen esa confianza, no solo protegen sus márgenes, protegen su reputación, porque los clientes que compran convencidos del valor nunca sienten que pagaron de más, y los clientes que nunca sienten que pagaron de más son los clientes que vuelven, que refieren, y que se convierten en el activo más valioso que puede tener cualquier negocio. Fíjate en este detalle final. El precio que cobras por lo que haces es también una señal de cuánto crees en lo que haces. Los vendedores que bajan el precio con facilidad no solo están perdiendo margen, están comunicando al mercado que ellos mismos no están seguros de que lo que venden valga lo que dicen que vale. Y esa señal, invisible pero poderosa, llega al cliente antes de que cualquier argumento llegue a su mente. Defiende tu precio como defiendes tu trabajo, con convicción, con datos, y con la certeza de que lo que ofreces resuelve un problema real, a un precio que refleja ese valor real. Si crees en eso, el cliente también va a creerlo, y esa creencia compartida es el único fundamento sólido sobre el que se construye una venta que vale la pena hacer. Si este video te aportó algo que puedes aplicar hoy mismo en tu próxima conversación, compártelo con alguien en tu equipo que esté batallando con la objeción de precio, porque el conocimiento que mejora los márgenes de uno puede mejorar los márgenes de todos. Nos vemos en el siguiente video.